Hola hermanos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles de nuevo. Doy gracias al Señor por sus vidas. Es una alegría el poder de nuevo comunicarnos en este día domingo en el que tenemos nuestro corazón predispuesto para exaltar, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos y a quien le debemos todo agradecimiento. Espero que estén bien, que haya sido una semana bendecida. Y como ya ustedes escucharon, la lectura bíblica se hizo en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 8 hasta el 11. Sin embargo, quiero solo centrarme en el versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tengamos muy en cuenta esa frase. Sé fiel hasta la muerte. Quiero iniciar una serie que habla del premio a la fidelidad, basados en varios textos bíblicos en donde Dios nos llama justamente a ser persistentes. Y hoy quiero hablar de manera general de la fidelidad del cristiano. Hay una historia sobre un atleta llamado Derek Redmond. Este fue un famoso participante en Juegos Olímpicos, sobre todo en la Olimpiada de 1992 se destacó. Él en la anterior había competido, pero no había tenido éxito, había fracasado en los 400 metros, que era su especialidad de velocidad. Sin embargo, en el 1992, cuando él esperaba ganar la medalla de oro, las circunstancias le fueron adversas, digámoslo así. Lo cierto es que iba muy bien, llegó a la semifinal después de un cómodo comienzo y de repente, cuando estaba compitiendo en esa semifinal, tuvo que detenerse, se paró en seco, se llevó su mano a la parte posterior del muslo derecho, cayó de rodillas y dos oficiales de la carrera se acercaron a ayudarle. Esto sucedía en pleno estadio olímpico con las cámaras de televisión transmitiendo para todo el mundo. Redmond se levantó y trató de seguir corriendo. Él pensó que podía alcanzar a sus competidores. La realidad fue otra. En su rostro se reflejaba un dolor muy intenso y empezó a tratar de avanzar, pero cojeaba mucho. De pronto, de entre el público, bajó un hombre ya maduro en años y superando a los jueces y policías que trataban de impedirle acercarse al atleta. Era Tom, el padre de Derek Redmond. Logró llegar hasta donde iba su hijo, lo abrazó y ayudó al corredor a llegar hasta la meta. Aunque ya habían llegado los demás atletas, pudo llegar a la meta. Pero aquel día, el héroe no fue el famoso atleta, fue su padre. Y así como este corredor se mantuvo en la carrera, a pesar de no poder avanzar mucho, también el cristiano debe permanecer dentro del camino, dentro de la pista. Recordemos que la palabra nos habla que vamos por el camino angosto y debemos apoyarnos unos a otros cuando alguien se debilita. Volviendo al texto bíblico, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis nos presentan a las 7 iglesias de Asia en esos tiempos de Juan. Y que también son 7 tipos de congregaciones de nuestro tiempo. Sin embargo, no voy a predicar sobre las 7 iglesias en este momento. Solo he tomado como referencia el versículo 10 para introducción del tema de hoy. Este mensaje fue enviado por el Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Y algo interesante en los mensajes que hay para las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3 es que tienen algo en común.
al final siempre dice, el que venciere, al que venciere. Eso habla de fidelidad, de no cansarse en el camino, de no dejar de transitar por la pista, de no dejar la carrera. Y el Señor nos llama a esforzarnos y a estar vigilantes siempre, por encima de cualquier circunstancia adversa, ya sea enfermedad, ya sea crisis económica, las guerras, las pérdidas, las injusticias, las pruebas, las persecuciones, etcétera, etcétera. La última frase dice, del versículo 10 de Apocalipsis 2, dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y si nos fijamos, el texto habla de pruebas que vendrían sobre los cristianos de la iglesia de Esmirna. Que habría persecución, incluso algunos los meterían a la cárcel, dice. Pero el Señor les anima y les dice, sean fieles, así les toque morir. Sé fiel hasta la muerte, y explica por qué debemos ser fieles. Y yo te daré la corona de la vida, la salvación. Alguien dijo, si no se sabe hasta dónde se está yendo o hacia dónde se está yendo, probablemente se terminará en un lugar diferente. Espiritualmente hablando es cierto, si nos preparamos, terminaremos, si no nos preparamos mejor, terminaremos en un lugar diferente al que el Señor anhela que terminemos. O nos cansamos en la mitad del camino. Recordemos que la salvación tiene 3 aspectos: el pasado, el presente y el futuro. En el pasado, los cristianos fuimos salvos del pecado al obedecer el Evangelio. Quizás hace 10 años, quizás 30 años, quizás hace 2 días, usted fue salvo. Ese es el pasado. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por nuestras obras somos salvos, no por nuestro esfuerzo personal, sino por su misericordia fuimos lavados por la sangre preciosa que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Hablemos del presente. Es que permanecemos salvos siendo fieles. Pablo escribió que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y en el futuro tenemos la esperanza de ser salvos de la destrucción en el infierno. Somos salvos por la gracia del Señor, por medio de la fe, como dice Efesios 2:8. Pero, ¿qué significa ser fiel? Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso nos lo dice también el Señor Jesucristo a nosotros hoy. Buen siervo y fiel. Aunque has sido fiel sobre poco, con dificultades, yo te voy a poner. Porque has sido persistente, has sido fiel hasta la muerte, te voy a poner en alto. Tengamos en cuenta que debemos perseverar, ser perseverantes, que esa palabra tengámosla muy en cuenta. Perseverar. En el diccionario dice que es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Y la obediencia a Cristo no termina cuando nos bautizamos en agua. Más bien comienza allí. Jesús dijo en Apocalipsis 2:10, recuerden, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser cristiano es más que simplemente ser sumergido en agua. Al fin y al cabo, después que somos sumergidos en Cristo, como dice Gálatas 3:27, lo que estamos es empezando, hemos confirmado que le hemos creído al Señor y queremos seguir la vida que Él anhela para nosotros. Hemos sido sumergidos
en la obra de Cristo. Como dice Pablo en 1 Corintios 15:58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todos los que hemos recibido a Cristo tenemos esa responsabilidad. Después de recibir la vida eterna, la vida nueva, que es una vida emocionante, ¿verdad? Comenzamos a desarrollarnos como cristianos, a crecer como el Señor quiere. Somos añadidos al reino de los cielos. Nos estamos uniendo a una obra grande, maravillosa, que es proclamar, promover el reino de Dios, como dice el Evangelio de Marcos 16:15. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Podemos decir: yo conozco ese texto, quizás por primera vez usted lo escucha, pero eso es lo que Dios quiere que hagamos todos los que le recibimos como Señor y Salvador, los que recibimos el perdón de los pecados, la salvación y esa nueva vida. Después de ser perdonados, entonces ayudamos a otros a que aprendan también cómo serán perdonados. Y en Hechos 2:42 nos habla cómo fue la primera iglesia. Dice que perseveraban los primeros cristianos en la doctrina, en lo que la palabra del Señor les decía, en lo que los apóstoles habían aprendido directamente del Maestro Jesús. Perseveraban en la doctrina. Es algo que a este tiempo necesitamos nosotros reconfirmar en nuestra propia vida. ¿Estoy perseverando? ¿O dejo que el mundo me desvíe un momento del camino? ¿O que los problemas me hagan como el atleta, me causen heridas y me siente y no pueda avanzar más? La palabra de Dios nos está hablando que debemos ser perseverantes en 7 cosas que quiero rápido citar. Primero, perseverar en el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, como dice 1 Juan 2:24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Desde el momento en que usted oyó la palabra, aceptó a Jesús, lo que hemos llamado el primer amor, desde ese momento, dice luego, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo del Hombre. Si hemos creído la salvación, si hemos creído en Jesucristo como Salvador, si hemos creído y obedecido al Padre Eterno y hemos recibido su perdón, debemos permanecer, no cambiar por nada esto que hemos creído, y entonces permanecemos en Jesús. Debemos perseverar en la palabra del Señor. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué? Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es un desafío, ¿verdad? Porque muchos decimos ser cristianos, haber recibido a Cristo en el corazón, tener fe, creer en Dios, pero no nos interesa la palabra. Leemos una que otra vez. Algunos lo hacen como para buena suerte. ¿Qué me va a hablar Dios para salir si debo hacer o no debo hacer? No es así. Perseverar es todo lo que dice allí. Debo ceñirme. Eso es permanecer, perseverar. Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Escuchamos la palabra de Dios, predicaciones, quizás videos, audios, pero ¿hacemos esa palabra? ¿La obedecemos? Entonces, perseverar en Cristo, perseverar en la palabra y perseverar en la fe. Hechos 14:26 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles,
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los ánimos de los discípulos. ¿Qué ánimo tiene el cristiano? Decimos que tenemos fe en Jesucristo. ¿Cómo reaccionamos frente a los problemas, frente a las carencias, a las dificultades? Dice, ante todo exhortándoles a que permanezcan en la fe. Permanecer, perseverar en la fe. Otro aspecto de perseverar es fidelidad. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe como base, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo yo fui hecho ministro. Fidelidad, fundados en lo que hemos creído, firmes en la fe, sin movernos en la esperanza. No importa lo que tengamos que vivir en este tiempo, el Señor tiene el control de todo. Él está delante y está detrás de todo lo que nos sucede y nada va a pasar si Él no lo permite. Esa es la fe, saber que el Señor tiene el control del mundo todavía. Debemos perseverar en la gracia de Dios. En el libro de Hechos capítulo 13 versículo 43 dice que muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen ¿en qué? En la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. La salvación es por gracia. Damos gracias a Dios. Ninguno de nosotros merecía ser salvo, pero el Señor lo ha hecho por gracia. Y debemos permanecer en esa gracia de Dios. Nos mira en misericordia, nos ama a pesar de que nosotros le fallamos. El sexto aspecto de perseverar. Perseverar en el amor. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor, dice Jesús. Así como el Padre me ama, así como el Padre les ama, permanezcan en el amor que yo he traído a ustedes. Recordemos que tenemos amor porque Cristo nos dio de su amor. Él se entregó por nosotros. Y en Hebreos 13:1 dice el autor, permanezca el amor fraternal. Fraternal se refiere a la relación entre cristianos, personas que hemos creído en Jesucristo. Todos los de la congregación debemos tener el amor, mostrar amor unos para con otros. Porque sabemos que Dios nos ha amado primero, que su amor está en nosotros. Como tal, debemos reflejar como parte del fruto de Dios, amor hacia todas las personas. Y más en una época como esta, donde hasta el abrazarse no está permitido. Menos un beso como antes lo hacíamos. Sin embargo, debemos amar a la gente. La gente se está muriendo más que por el COVID, por la falta de amor, porque se siente sola. Y es el momento que nosotros mostremos ese amor y permanecer en la adoración al Señor. No solamente cuando nos reunimos como congregación a alabar a Dios con los cánticos. No. Adoración es con nuestra vida permanentemente. Exaltar a Dios, que el Señor se sienta agradado con lo que ve en mí cuando estoy conversando con un amigo, cuando voy por la calle, cuando estoy solo, cuando estoy con los demás hermanos, cuando estoy en el culto, cuando estoy en el trabajo. Debemos adorar, exaltar a Dios. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Comunión. La adoración implica también comunión. El término hebreo es koinonía. Qué lindo que hoy podemos, a través de los diferentes medios, WhatsApp, Facebook, YouTube, comunicarnos a través del Zoom. Podemos comunicarnos. Podemos mostrar el amor hacia los hermanos. Llámense unos a otros. Anímense unos a otros, por favor. Entonces, el Señor nos llama a perseverar en Cristo, perseverar en la palabra, perseverar en la fe, perseverar en la fidelidad,
perseverar en la gracia de Dios, perseverar en el amor y perseverar en la adoración. Qué lindo que podamos juntos a través de este medio del Zoom y del YouTube adorar al Señor. Debes saber que el perseverar nos evita caer otra vez en pecado. No podemos seguir a Dios por intervalos. Siempre he puesto el ejemplo de la línea de la mitad del mundo, allá donde está ese monumento en la ciudad de Quito, que para la foto nos ponemos un pie en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur. No, o estamos aquí o estamos allá. Si estamos jugando con el pecado, vamos a caer de nuevo. Si estamos jugando a ser cristianos y no comprometidos con Dios, vamos a caer de nuevo. Los hábitos pecaminosos pueden ser difíciles de resistir, pero debemos luchar contra la tentación de regresar a ese mundo de pecado. En Colosenses 3:5 nos dice el apóstol: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Debemos perseverar en llevar fruto. Jesús utilizó el ejemplo de la vid, el arbusto o la mata que produce las uvas. Y Jesús dijo: yo soy, en Juan 15 del 1 al 7, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama tierna que en mí no lleva fruto, Él lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Jesús habla del permanecer en Él, del estar aferrados a Él. Entonces es cuando podemos llevar fruto, cuando no nos avergonzamos de ser cristianos, de que la gente nos llame cristianos. No nos avergonzamos de confesar el nombre de Jesucristo. Por eso le invito para que practique estos hábitos saludables como cristiano. Permita que Dios le diga algo cada día al estudiar su palabra. Lea al menos un capítulo diario de la Biblia, pero poniendo atención, entendiéndolo. Y si puede dedicar en el día a leer 4 capítulos, garantizo que en un año habrá leído toda la Biblia. También diga algo a Dios cada día en oración. Debemos orar permanentemente. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar, permanecer en la oración. En 2 de Timoteo 4:2 dice Pablo que prediques la palabra, le está escribiendo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuéntele a un amigo acerca de las buenas nuevas diariamente. Comparta con un vecino, con la persona que Dios le pone al frente en su ida al trabajo, con los de la oficina. A veces Dios permite situaciones muy naturales y si Dios lo permite, debemos de alguna manera compartir algo de Dios y dar ánimo a las personas. Compartamos palabras de ánimo. Para ser fiel, se debe ser confiable. Mateo 25:21. ¿Qué significa confiable según el diccionario? Dice que es de fiar, inspira confianza o seguridad. ¿Recuerdan la tienda de la esquina donde nos fiaban o nos han fiado? Bueno, hace mucho tiempo yo no paso por eso, pero recuerdo que mi familia, cuando era un niñito, fiaba en la tienda de la esquina y luego cada mes se pagaba. Y el tendero no a cualquiera le daba sus productos, sino a las personas que sabía que eran fieles, que pagaban. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores. Se está refiriendo a todos los cristianos que somos administradores de la obra de Dios, que cada uno sea hallado fiel. Fiel, fiel.
Si no somos fieles, si no brindamos confianza a Dios, si no brindamos confianza a las personas que Dios pone a nuestro alrededor, a los hermanos de la congregación, ¿cómo pretendemos que Dios confíe en nosotros? Por ejemplo, Dios espera que nosotros apoyemos los servicios de adoración de la iglesia. Gracias a Dios por ustedes que hoy se unen, a pesar de toda la limitante que no nos podemos reunir aún físicamente, pero lo hacen a través del Zoom, a través del YouTube, los que envían el mensaje a través del WhatsApp. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice Jesucristo. Así que no deje de asistir al servicio de la iglesia cuando pueda hacerlo. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice que no dejemos de congregarnos. Y estamos teniendo una congregación, una reunión virtual. Bendito sea Dios. Que al final de los tiempos esta tecnología nos permite juntarnos, aunque de manera virtual. Recuerde que Dios cuenta con nosotros para esparcir, para dar a conocer su mensaje. Somos nosotros. Ni siquiera a los ángeles Dios les ha dado ese privilegio. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios espera que compartamos su mensaje. Un día daremos cuenta a Dios si no lo hemos hecho. Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte del trabajo. En Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y luego da una lista. Debemos hacer la parte de nuestro trabajo. Cada uno. Y el apóstol pone de ejemplo también el cuerpo. Y él dice cómo cada parte del cuerpo cumple su función. Dios espera que donde Él nos puso, allí funcionemos. No envidiemos el trabajo del otro o no despreciemos lo que hacemos. Nunca piense lo que usted puede hacer, que lo que usted puede hacer dentro de la congregación o del reino de Dios es algo sin importancia. Y finalmente, para ser fiel, se debe vencer el fracaso. Fidelidad no significa perfección. El cristiano fiel no es alguien que nunca comete un error. Es alguien que cae, pero que se levanta e intenta otra vez, como el atleta, como Derek. Él sabía que no ganaba ya la carrera, pero necesitaba llegar hasta la meta. Y su padre fue una ayuda extraordinaria. Quizás le multaron, no sé, quizás quisieron impedir y le iban a expulsar los jueces por no llegar a la meta. El Señor espera que tomemos todo el impulso, que tengamos todas las fuerzas, todo el ánimo, toda la confianza en Él y permanezcamos en la carrera por encima del fracaso. Fidelidad no significa perfección, ser perfectos. El cristiano fiel no es alguien que nunca comete un error. Es alguien que cae, pero que se levanta e intenta otra vez. Y la palabra nos habla que si caemos las veces que caigamos, Dios nos da la capacidad de ponernos de pie y proseguir por el camino. Recordemos a Pedro. Cuando la tormenta en el mar de Galilea, Pedro caminó sobre las aguas. ¿Pero qué? Cuando dejó de ver a Cristo falló.
Jesús le reprendió en Mateo 16:21. Le dijo, ¿por qué dudaste? Y le dijo a todos, hombres de poca fe. O sea, no permaneció. Y el mismo Pedro negó a Jesús, recordémoslo, 3 veces. Y actuó también con hipocresía. En Gálatas 2:11 habla Pablo de cómo cuando se encontró con Pedro vio que él trataba de seguir con ciertos ritos, ciertas prácticas como judaizante, y le llamó la atención. Pablo tuvo que reprenderlo. Sin embargo, Pedro no se sumergió en el fracaso. Ya que él trató, siguió intentándolo, se levantó y pese a sus fallas, sabemos que llegó a ser un gran hombre de Dios. Como cristiano, piense en la posición donde Dios le ha puesto. Quizás es de servicio, quizás es de ministrar, quizás una persona sencilla, pero que está haciendo algo dentro de la obra del Señor. Tenga en cuenta esto, que usted hizo una buena decisión al recibir a Cristo en su corazón. No pierda esa buena decisión. Es como cuando hacemos un buen negocio. Alguien dijo, compra la verdad y no la vendas. Y ese alguien fue el proverbista bíblico en Proverbios 23:23. Quizás no había considerado que usted en la postura, en la posición donde Dios lo tiene, hace una siembra importante. No la abandone. Lucas 8:15 nos recuerda al sembrador y dice, mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gracias a Dios por las bendiciones que ha traído. No permita que su nombre sea borrado del libro de la vida. Manténgase firme. Lucas 11:28 dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Usted ha comenzado un viaje. Desde que recibió a Cristo en su corazón y va por ese camino. No se desvíe, por favor. Es un viaje maravilloso. Tiene que llegar a la meta, supere todos los obstáculos, venza todas las dificultades. Al fin y al cabo, el atleta tiene que luchar tremendamente para poder llegar a la meta. Y todos estamos en esa misma situación, en ese mismo camino. No se detenga. En Hechos 20:24 dice el apóstol, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y sabemos que la vida de Pablo en el cristianismo no fue tan fácil. Tuvo mucha dificultad, pero él permaneció, persistió. El ser fiel a Dios en todo sí importa. Fidelidad es lo que Dios nos pide. El mundo nos medirá por nuestro éxito, pero Dios nos va a medir por nuestra fidelidad hacia Él. Recuerde la fidelidad del cristiano, algo que Dios anhela ver en nosotros y es a diario. No desmaye, las circunstancias son adversas, pero no estamos solos, Jesús está con nosotros. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo que hemos compartido la palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos llamas a ser obreros fieles, a ser cristianos, Señor, decididos. Ayúdanos, Señor, en los momentos de dificultad a poner toda nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú tienes el premio para los que son fieles, Señor. Te necesitamos a tu Espíritu Santo fortaleciéndonos, Señor. Y ayúdanos en esta semana que ahora empezamos, Señor. Queremos ser fieles, Señor. Y recordar lo que tú dices en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Una linda semana.